Me llamo Wasim y soy de Pakistán y vivo en Barcelona, Paralel, desde casi 16 años. Hola, me llamo Asma, soy también de Pakistán. Bueno, I was born in Pakistan and got married to my lady. My in-laws, they moved to Barcelona in about 1993, and I even decided that let's explore Barcelona, see how it is. I used to live in the States. I was taking my wife there, then she said, then I'd rather explore Barcelona and with the family, with my in-laws and all that. And that's the main reason end up here. Que todas mis familias aquí en Barcelona y eso es de que yo también quiero vivir con ellos. Mi madre está enferma y también necesita que yo quiero vivir con ella. Okay, when we got into Barcelona, my in-laws were living in the same building that I'm living in now. We are living in now at Paralel. And they were like last about 15 years they were living there. And now I'm almost in the same building I'm living from last 15 years. It was so comfortable from the day one because when we got in here, the whole family knew my in-laws and all, the whole vecinos and all, muy conocidos, mis suegros. Everybody knew them, and we got into good relations with the rest of the building as well. And plus the people around as well, it was very like, I really felt comfortable. In other words, if I compare living in Barcelona and being in the States and being in London, I feel much more comfortable here. People are much more helpful, much more reliable, and much more caring. The same as we feel when we came here. All the people like similar like our families, because my father a long time here. So it's really nice to be introduce ourselves in the behalf of our parents. So they appreciate, they welcome us, and they are very kind with us. So from the first day we have nothing any problem and nothing any conflict with our neighbor. They were here last 1993, they got in here, and we came in 2007. Empezó con mi suegro, perdón, padre de ella. Él tenía un restaurante que me ha dicho que vale estos primeros días tuyos y ya empieza conmigo. Y ya veremos porque no lo sabía idioma, ni castellano, ni nada, solo inglés y urdu de mi país y todo. Y en estos días que ya estoy hablando sobre 16 años atrás, había un poco difícil para comunicar con la gente en inglés, en serio, la verdad. Ahora las cosas bastante diferentes. Ahora es bastante común que gente están hablando inglés y todo pero en estos días había difícil. Y empezó con él mismo y bueno, y nos fuimos a cole también, yo y ella, matriculando. Justo atrás en Drasanes hay un idioma súper bonito, es maravilloso. Este colegio me siempre recomiendo a todos los amigos o los nuevos que vienen a Barcelona y todo, que son muy profesionales, muy profesionales. Y empiezo aprendiendo idioma por ahí mismo y luego siguiendo las cosas poco a poco y lo que hay y está. Y yo de primer día de ama de casa, yo no hace trabajar. Bastante, la verdad que todo el mundo, yo soy taxista, todo el mundo me dice que, oye, tienes 4 hijos y mujer no está trabajando, ¿cómo se hacen las cosas? Es difícil. Yo digo, oye, no preocupes, que yo tengo 2 días fiesta como un taxista. Ella 7 días, 24 horas, sigue y sin fiesta. Y siempre estuve en contacto con mi familia. Mi madre estaba ahí en Chicago desde casi 8 o 9 años, que estuve con ella en contacto también, siempre por el móvil, y sobre todo ella vino ella también aquí, ha visitado aquí también, quedado 3 meses conmigo. Y estaba muy feliz también sobre la temperatura aquí, el clima y todo Y el resto de familia, mi
hermano y hermana están en Pakistán. Estamos siempre en contacto. Ya me fui 2 veces a Pakistán también. Ellos también, que ya le he enviado casi 2 veces familia, los hijos y todo a Pakistán. Y eso es. También cuando hay una ocasión, Ocasión o algo, alguna boda o... también que hay Sí, llamar por ahí. también. Mi familia es todo aquí. Inmediato todo está Y aquí. mi todo. familia, mi in-law, como mi suegra y mi familia de mi marido en Pakistán. Pero mi todo familia, todo familia. Y mi tío, mi hermano, hermana, padre y madre, todo aquí. La verdad que no. En principio ya no estoy viendo unos 15, 20 años que no estoy viendo las Ahora cosas sí. así porque los pequeños hijos están contentos aquí. Y yo también, como explico antes, que viví en Inglaterra, en Estados Unidos también, y la cultura que veo aquí mismo y es buenísima, muy bonita. Y sobre todo la gente aquí. Ojalá una cosa que ya verás que vives en Inglaterra o en Estados Unidos. Usted no tiene tiempo. La vida es muy difícil, muy rápido. Ves trabajando, te vas a casa, dormir, el siguiente día otra vez trabajo. La verdad que es el primer país en la vida mía que lo veo. Que usted tiene por la mañana, tiene pausa, te vas a trabajo a las 9, a las 10 tiene pausa para tomar café o algo, a la 1 ya tienes siesta, a las 3 otra vez te vas a trabajo. En serio. Y por la tarde vas a cenar fuera también. A mí me gusta este tipo de la vida. Y yo desde los 16 años ya estoy contento y no quiero ir a ningún otro lado ahora. Y sobre todo, ya tengo mi negocio aquí, ya tengo mi piso aquí y la vida hasta ahora es muy contenta, gracias a Dios. No pensar, no tengo planes para volver, porque todos mis hijos están aquí, es primer casa de ellos. Son catalanes. Son catalanes. Todo el mundo dice que son catalanes. Y les gusta mucho aquí. Yo soy muy feliz aquí, por eso que yo también mucho. Tengo una opción que otro país, pero el primer país y primera ciudad para nosotros es Barcelona. Mejor cosa es que, en serio, la gente tan amable aquí en la calle, que usted para a alguien y pregunta a alguien que a dónde voy yo, por ejemplo, ya me voy a tal lado. La verdad que ellos se olvidan sus cosas que están haciendo y van a decir a dónde tiene que ir, dónde tiene que ir, dónde tiene esta tienda, dónde está, que son muy amables y muy, en inglés, very helpful, very like, you know, are always there to care about, and never seen such thing in any other country. People are so closed, so like into themselves, not that easy to mingle with the other people. But this a very positive thing that I've seen in Barcelona, in Catalan and Spanish people. The only bad thing that I will comment, I'm talking about those days, that it was a little difficult to go to the hospital or go to any government office and stuff because they weren't speaking English at all and we didn't know language at all either. So we always have to take somebody with us. But at least they have changed somehow in hospitals. Yeah, in translator, they've got like, now things are very much matured. In other words, which is very good for the newcomers, don't speak English, don't speak language and stuff like that. So things are quite matured now, believe me. These two things I can differentiate, otherwise, aparte de este todo, por trabajo, para vivir aquí, con la familia, que me siento muy seguro aquí, la verdad, cuando me comparando con el resto de Europa, y la vida la calidad de vida aquí es buenísima. No una cosa mala, es que porque cuando somos aquí en Barcelona, tengo solamente el problema de comunicar, que hay personas que no saben inglés de tiempo de cuando vivo, y yo tampoco de español.
solamente tengo que problemar. Ahora más fácil, porque hay muchas personas hablan inglés también, hay muchas posibilidades para ayudar en inglés también. Esa buena cosa es que aquí ahora aplicar inglés como una tema, Como obligatorio. obligatorio en Haciendo el posible. colegio también. Por eso es ayudar a nuestros hijos en futuro que tienen más oportunidad para En todo el en mundo. todo el mundo, abrir todo puerta de otros países también. Una cosa mal que cuando yo no hablo catalán, algunas personas que responder en otro idioma, por ejemplo castellano, algunas personas les gusta mucho que habla catalán. Esto me pasa 2 o 3 veces, pero no creo que es mala experiencia. Cada persona tiene su opinión y preferido que le gusta. Pero de otro lado me gusta mucho, porque en esta situación yo también tengo ganas de aprender castellano y catalán, otros idiomas también, y como multilingüe. Y para nosotros hijos también, que ahora aprender casi 5 idiomas, incluido de nuestros idiomas de madre. Es más Tienen más ventajas abiertas para los pequeños que siguen en todo el mundo comunicando en inglés y todo voy a comentar una cosa yo también aquí, que, bueno, yo soy taxista, me preguntan alguna vez también que no hablas catalán o que ya lo he dicho que, oye, es un intento para aprender castellano desde Urdu. Es un salto bastante grande y ya no tengo tiempo ahora para empezar con catalán también desde el principio, desde scratch. Now, there are some limits always that you can do some things in certain limits. And as long as the castellano is, menos mal que ya nos podemos hablar en castellano, podemos explicar las cosas aprendiendo y hablando y todo creo que es bastante fácil. They mustn't expect that much from the outsiders. Okay, they must speak Catalan as well. Eso es. Pero me gusta que aprender catalán y castellano. Pero cuando yo hablo en casa con mis hijos, siempre reí. Se ríen ellos, se ríen. Por favor, Qué mamá, bueno. para de no hablar como así. Urdu, inglés, Inglés, catalán, punjabi, castellano. Y en leer Corán también es como En árabe, el Corán también se están leyendo. ¿Cómo usted tiene catalán? En casa hablan castellano también. Así tenemos punjabi hablando en casas y Urdu es un idioma oficial de Pakistán. No quiero que se olviden la cultura, es importante para mí. Mi hijo habla inglés mucho en casa, pero yo siempre preferí que hablar con nosotros en Urdu. Porque el castellano catalán están automáticamente aprendiendo en colegio y fuera también todo creo que es obligación aquí. Urdu no enseña nada, ya tenemos que hacer nosotros mismos. Sí. Familia él también le gusta mucho cuando visitarnos aquí en Barcelona, le gusta mucho de Barcelona. Sé que de la temperatura es súper bien. Es que nos vivimos en paraíso, la verdad, sí. Yo tengo varios amigos de los catalanes, españoles también, porque el sector mío taxi ya tenemos todas culturas también. Y ya me siento bien, ya me quedo contento con todo. La verdad que no solo quedando con Pakistán, todo eso, no. A mí me igual, son los taxistas y ya está, ya. Y mamá tiene relaciones en escuela. Como parte de la escuela, hay todo festivos y todo, hay
cosas hacer como en España. Y sobre todo ella es una artista para hacer, ¿sabes? Mehndi, henna. Cada fiesta hay una cola de los pequeños que están haciendo henna. Y cada vez que me pides que hacer henna para niños y para mujeres también, y ayudar en cole.